Muchas veces nos preguntamos por qué el pecado entró a la humanidad, por qué hay tanta maldad en el mundo. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de respetando autoridades. Muchas veces preguntamos ¿por qué entró el pecado a la humanidad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? No sé si usted se ha preguntado ¿por qué hay tanta maldad y Dios no hace nada? Dios no puede hacer nada porque el hombre hace lo que quiere. No fue así. Al principio de la humanidad, Dios lo colocó en todo. Le proveyó absolutamente todo, le proveyó alimento, lo colocó en la tierra, en el planeta y lo bendijo. Le dio su bendición y no solamente que lo bendijo, sino que también le puso todo en sus manos. Pero ¿sabes por qué el pecado entró a la humanidad? Por la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a nuestras autoridades, van a venir consecuencias muy serias a nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Hijos, ¿a quién les está hablando? A los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿quién le está hablando? A los padres. Dicen que no provoquen a ira a sus hijos. Tienen que llamarle la atención con sabiduría, con entendimiento, sino criarlos en disciplina y amonestación. Usted tiene que tener cuidado como padre. Los padres debemos tener cuidado con el sí y con el no. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos enseñar a nuestros hijos a que cuando es sí, es sí. ¿Te vas a bañar? Te vas a bañar. Sí, aunque él diga no, es sí. Cuando nosotros decimos sí, es sí. Pero también cuando nosotros decimos no, es no. No agarres eso, no lo agarres, no lo toques. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no enseñamos eso a nuestros hijos, el día de mañana van a agarrar algo prestado al vecino. El día de mañana van a traer un lápiz que se tomaron prestado en el colegio. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que le dijo que no lo agarrara, y como tú lo estás acostumbrando a que no importa si tú le dices no o le dices sí y él dice no, él agarra y toma y se viene y no le presta atención a eso, ¿verdad? El día de mañana, entonces esa persona, Dios nos guarde, está tal vez en una cárcel o tal vez en una mala vida por tal vez nosotros no corregir a nuestros hijos. Que nuestro no sea no y que nuestro sí sea sí. Cuando nosotros decimos no, ya no puede haber un tercer no. Tenemos que decir todo el tiempo no. ¿Por qué? No es no y listo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Así que nosotros más bien debemos bendecir a nuestros padres, bendecirlos. ¿Por qué? Porque son nuestras autoridades, son las personas que Dios colocó para enseñarnos desde muy pequeños, son las personas que nos han cuidado desde siempre, son las personas que nos han alimentado desde siempre, son esas personas que dejaron de comer ellos para darnos a nosotros, son esas personas que dejaron todo, que tal vez dejaron de tener comodidades para darnos cosas a nosotros. Esos son nuestros padres y por eso ellos se merecen
obediencia, respeto, bendición de parte de nosotros, sus hijos. Como hijos debemos bendecir a nuestros padres. Así es nuestro Padre Celestial. Él nos provee, Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él nos acobija, nos protege, y nosotros debemos ¿qué? Bendecir a nuestro Dios. En primer lugar, tenemos diferentes autoridades. Vamos a empezar ya de una vez. La primera autoridad es Dios. Dios está por encima de todos. Dios está por encima incluso de nuestros padres. Y para usted, padre, Dios está por encima de nuestros hijos. Dios está por encima de todo. Y Él tiene su palabra. Y Él anhela, Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra para que a nosotros nos vaya bien. Recuérdate que toda desobediencia trae consecuencias catastróficas para nuestra vida. Pero cuando nosotros somos obedientes a nuestras autoridades, en primer lugar a Dios, nos va a ir bien. Si el Señor dice que nosotros debemos dejar algo, debemos dejar de hacerlo. Pero si el Señor dice que nosotros debemos hacer algo, debemos hacerlo, porque Él es nuestro Padre Celestial. La segunda autoridad acá en esta tierra son nuestros padres. Muchas veces tal vez usted puede decir: pastor, pero a mí me crió mi abuela, mi abuelita. Bueno, ella prácticamente fue tu madre, ¿verdad? Entonces, esa persona que dedicó tiempo a ti, en formarte, en capacitarte, en alimentarte, en sustentarte. Por eso estás tú ahí donde estás. Gracias a una mujer o a un hombre o a una familia que se dedicó para ti, ¿verdad? Que dedicó tiempo para ti. Alguien te tuvo que sustentar. Esa persona se merece obediencia. En términos generales, los padres son nuestra segunda autoridad. Ok. Y hay otras autoridades, luego de los padres, por lo menos en la iglesia, que son todos los líderes y pastores. Y necesitamos gente obedientes a nuestras autoridades. Aquí en la iglesia hay pastores, líderes al cual se le debe obediencia. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. En ese momento eran los pastores. Y todos mismos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios, a los que no quieren ser corregidos por nadie. Tu pastor, tu líder tal vez te llama la atención por algo, o de repente puede ser que te está dando una instrucción para que te vaya bien en algún ámbito de tu vida. No, ¿qué vas a ver ese de mi vida? Yo no quiero hacer lo que él está diciendo. Si él lo está diciendo es porque tiene discernimiento de espíritu y te está tratando de corregir. De repente nosotros como pastores tal vez le vamos a dar correcciones o consejos a ustedes para que a ustedes les vaya bien. Nuestro anhelo en el fondo de nuestro corazón es que ustedes sean bendecidos, es que a ustedes les vaya bien, y para eso hay que obedecer. Pero usted me pudiera decir: pastor, pero ahí dicen los jóvenes. No son los jóvenes los que tienen que obedecer. Ajá, pero mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores, y está hablando de toda la congregación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, que nosotros debemos obedecer. Ustedes como ovejas deben obedecer a sus pastores. Posiblemente usted no entienda la instrucción, o de repente cree que no es así. Yo creo que el pastor se está equivocando, yo creo que los pastores se están equivocando. Usted tiene que obedecer. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente esa persona está siendo dirigida por Dios, posiblemente no. Nosotros estamos siendo dirigidos por Dios, y
Dios no se equivoca. Si hay alguna equivocación de parte nuestra, eso saldrá a la luz. ¿Y qué va a decir usted? Bueno, yo hice lo que usted me dijo que hiciera. Yo obedecí. Entonces, nosotros evidentemente debemos obedecer a nuestras autoridades, porque eso trae bendición para nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué entró la maldad a la humanidad? Se lo voy a decir. La falta de sujeción y honra a nuestras autoridades no trae nada bueno. Entonces, Adán y Eva lo que hicieron fue, primero, no sujetarse a Dios. Segundo, no honraron a Dios cuando Dios les puso miles de árboles y les dijo, no me coman de uno, solamente de este no me coman. Ellos desobedecieron, hicieron lo contrario. Entonces lo que hicieron fue deshonrar a la autoridad y también no se sujetaron. La sujeción es un elemento que lo que hace es unir una cosa con la otra. Esas son esas correas, por ejemplo, que tienen los camiones, que sujetan la carga, que sujetan la mercadería del camión, la sujetan para que no tenga ningún movimiento. Eso es la sujeción. Es decir, que debemos estar sujetos, que debemos estar alineados a la autoridad y no movernos. Si la autoridad nos manda hacia un lado, nos movemos con la autoridad. ¿Sí me entiende? Entonces, la sujeción es importantísima para nosotros como autoridades. No hay sujeción absoluta. No respetar la autoridad trae estorbo a nuestras oraciones. Muchas veces nosotros queremos orar, pero tal vez somos rebeldes a nuestros padres. Los hijos son rebeldes a los padres. O de repente nosotros como ovejas somos rebeldes a nuestras autoridades en la iglesia. O de repente somos desobedientes y deshonramos a nuestro Dios. Entonces queremos orar como si no ha pasado nada. La desobediencia es deshonra. Así que si tú no quieres deshonrar, debemos obedecer. Para que nosotros no tengamos consecuencias, debemos obedecer a nuestras autoridades. Así que Dios me les bendiga. Bendiciones.